Gracias, Alex. Bienvenidos a un anecdotario 9000 más. Amenacé la semana pasada con que este episodio sería muy especial. Y no es para menos, porque voy a hablar de uno de los temas que más me apasionan de los 90. Y ese tema es las boy bands. En particular voy a hablar de una que era mi favorita en esa década y de la cual tengo un poco más de conocimiento que de las otras bandas. Los Backstreet Boys. Voy a hablar de ellos a propósito de su regreso a México este mes, en particular esta semana, y también pues porque eran la boy band extranjera más importante de la década de los 90, ya después de los New Kids on the Block. Eso es lo que yo considero desde mi perspectiva como fan. Los Backstreet Boys comenzaron a pegar cuando ya los New Kids pues iban de salida. De hecho, me parece que hubo un periodo donde nos fuimos limpios, ¿no? Nada de boy bands, nada de quintetos tipo Menudo, todo en orden, ¿no? Porque han de saber que todo este rollo de las boy bands comenzó con Menudo, ¿no? Ahí sitúan el origen de estos grupos. Fue una fórmula muy exitosa. Ya en una charla de café, si quieren, hablamos de Menudo, de su surgimiento, pero bueno, baste decir que Menudo fue el primero y ya después surgieron todos los demás. Y pues bueno, los Back llegaron en un momento en el que, como les decía, estábamos limpios. Estaban por ahí los Hanson pegando. Estamos hablando por ahí del 95, pero en realidad los Hanson no eran una boy band, eran una banda, porque tocaban instrumentos y todo el rollo, además de que no eran quinteto, eran trío, eran hermanos, componían su propia música y bueno, una serie de características que no los hace encajar en el molde de las boy bands. Por eso digo que estábamos escasos hasta que llegaron los Back. Y los Backstreet Boys, déjenme decirles, irrumpieron no con mucho éxito. Hay boy bands que desde su primer sencillo pegan y se vuelven exitosas y todo un fenómeno. Con los Back no pasó así, al menos no aquí en México. Ellos sacaron un primer disco que pasó sin pena ni gloria hasta que rescataron un sencillo llamado I'll Never Break Your Heart, o Nunca Te Haré Llorar, en la versión en castellano, que de hecho esa versión la hicieron para el público de España, porque en España sí estaban pegando con tubo desde el principio, por eso la hicieron, para su público español. Y bueno, ya cuando se dieron a conocer aquí en México, pues bueno, ya tenían los temas grabados, y lo único que hicieron fue relanzar el sencillo, hacer una nueva versión del video, y pues bueno, pegó bastante la rola, pero en realidad aquí, cuando empezaron a sonar fue con Everybody, esta canción que hiciera famosa Sergio Mayer, porque la utilizaba para su espectáculo de Solo para Mujeres. ¿Quién diría hoy diputado Sergio Mayer y presidente de la Comisión de Cultura? Válgame Dios. Bueno, esa es otra historia también. El caso es que aquí empezaron a pegar con ese sencillo y con el segundo disco, al cual pertenecía Everybody, llamado Backstreet's Back. Pero en realidad con el primero pasaron sin pena ni gloria. Y de hecho sí tocaron el sencillo, algunas estaciones. Yo llegué a escuchar Get Down en Pulsar, la desaparecida Pulsar FM, pero nadie los fumó. Y es que, bueno, eso lo voy a mencionar más adelante, pero ese primer disco era extraño para una boy band, porque no era pop, era una mezcla de rhythm and blues y pop, que sonaba interesante pero rara, y no era un producto que agradara a las masas. La verdad, era interesante pero no iba a pegar, y no pegó aquí en México, y creo que en Estados Unidos tampoco. Ya después, poco a poco, se fueron metiendo y pues bueno, lograron conquistar el mercado. Yo creo que los Backstreet Boys son la mejor banda de los 90 por una serie de razones. Cuando digo mejor banda, me refiero a boy band, ¿eh? No vayan a creer que banda, porque si no me cuelgan aquí.
cada cosa en su género. Para mí los Back eran la mejor boy band, les mencionaba, por una serie de factores que no encajaban precisamente con el estereotipo de las boy bands, ¿no? Les voy a hablar como fan que fui, porque yo los seguía precisamente desde que sacaron Get Down, cuando nadie los pelaba, y creo que tengo autoridad para ello. Ya les dije alguna vez, no tomen a la ligera a los fans, no importa el género, o sea, si te habla un fan, hazle caso, toma en serio lo que dice. Y yo, desde mi perspectiva como fan, les voy a dar mis razones por las cuales creo que los Back fueron la onda, la super onda en los 90, en su género, en su especie, podríamos decir así. Bueno, una característica de estos grupos que les criticaban mucho era, y sigue siendo, me parece, que la fuerza vocal recae en un integrante, ¿no? Era un chiste que se hacía mucho con Magneto, ¿no? Era Alan y su grupo Magneto, ¿no? Porque los demás pues nada más si acaso hacían ahí un acompañamiento vocal, pero muy leve, y Alan era el único que se escuchaba en todas las rolas, ¿no? Que bueno, es un decir porque de cuando en cuando sí dejaban a los otros intervenir y pues no lo hacían tan mal, pero la verdad es que sí, Alan se llevaba todo el peso del grupo. En fin, esa es una característica que se repite con muchos otros grupos, pero con los Back no, fíjense que no. Sí es cierto que muchas canciones las interpretaba Brian y muchas las interpretaba AJ, o sea, ellos dos eran los principales vocalistas, pero en general dejaban participar mucho a los otros y no lo hacían mal, cantaban muy bien, a tal grado que les llegabas a reconocer las voces. ¡Ay, ajá! Es cierto, y eso no es porque yo fuera fan y me pasara escuchando los discos, en realidad era fácil identificarlos. Y aún siendo fan de otros grupos como NSYNC, como Westlife, como Five, nunca llegué a distinguir las voces tan bien como en el caso de los Backstreet Boys. Porque ahí todos cantaban, aunque fuera poquito, pero cantaban y eran entonados. Todos eran entonados. Por ahí tengo una grabación de ellos cantando a capela. Bastante bien, se defienden en realidad. El tercero en cantar con más frecuencia era Nick. Era el que me gustaba. Que bueno, clásico, que te gustaba uno porque estaba medio carita, que esa era otra característica de las boy bands, ¿no? Tenían que ser ahí más o menos bien parecidos, que creo que con toda esta onda del K-pop, pues ya eso no importa mucho. o al menos ya los nuevos grupos no veo que sea un requisito, pero bueno, en aquel entonces los Back, no todos eran muy agraciados, pero Nick ahí, bueno, se defendía un poco. Y bueno, él era el tercero en cantar más. Y como era el más chavito, pues caía en gracia por su vocecilla de adolescente, ¿no? Howie era el cuarto. Y el último, el que sí de plano casi no cantaba, o casi no lo dejaban, era Kevin. Pero tiene buena calidad vocal. Si no me creen, escuchen una canción que se llama Nobody But You. Esa se la avienta él solito. Fue creo que el único tema que le dejaron en solitario. Y no está mal. Quizá el problema con él y con Howie, que por eso no los dejaban cantar tanto, era que no alcanzaban los tonos, pero canciones como esa de Nobody But You, bueno, salía a flote con la voz de Kevin. No hay más. Bueno, ahí está. Buena calidad vocal de parte de todos los integrantes de los Backstreet Boys. Segunda característica por la cual son la onda. O fueron en su momento, porque bueno, ya les contaré que después todo se fue a pique. Pegaban tanto con rolas bailables como con baladas. Y es que había grupos a los cuales las baladitas no se les daban. O sea, por ejemplo, Five y NSYNC sacaban baladas a fuerza porque lo tenían que hacer, pero en realidad no eran su punto fuerte. Los de Five, ya en otra ocasión les hablaré de ellos, pues su punto fuerte era el rap, y los de NSYNC, pues su punto fuerte eran las coreografías y los temas bailables, ¿no? Inolvidable Bye Bye Bye, ¿no? Que fue con la que más pegaron acá. Pero los Back podían pegar tanto con rolas bailables como con baladitas.
Ahí está Everybody, por ejemplo, está The Call, también en baladas está obviamente As Long As You Love Me, I Want It That Way, en fin, pegaban con todo. Y esa es una gran ventaja. Y por eso se colocaron a la cabeza. Ahora, si me permiten hablar de los discos, creo que ellos tenían las mejores producciones discográficas, a pesar de que llegaron a compartir productor, como es obvio, con otros grupos como NSYNC. Max Martin era uno de los productores que tenían en común y que es el que hace casi todas las rolas, pero en realidad tenían buen material. Solo el primer disco, les digo, ese sí estaba raro por la mezcla de géneros y porque las baladas eran muy melosonas, muy como con el flow acá. Era otra onda, pero es un disco que es interesante, de verdad escúchenlo, vale la pena. Pero el Millennium, que para mí es su mejor disco, tenía baladas muy bonitas, muy buena melodía, su calidad vocal es impresionante, su voz lucía mucho y los temas bailables quizá no eran tan buenos como Everybody, que es del segundo disco, pero aguantaban y ensamblaban bien. Todo el disco se escucha armónico. Y no es algo que yo pudiera decir de las producciones de los otros grupos. En realidad, los grupos, sus discos como que se caían y se levantaban. Que claro, hay que mencionar que el segundo disco de los Back, por ejemplo, el Backstreet's Back, más allá del track 4, creo que se pone muy, muy, muy aburrido. La verdad. Si yo tuviera que clasificar los discos de los Back, los de la época dorada, no, ya todo lo que hicieron después, pues ya fueron patadas de ahogado, afrontémoslo. Pero si tuviera que clasificar los discos de la época de esplendor, mi favorito es por supuesto Millennium, gran calidad. Después el primero, el homónimo, Backstreet Boys, insisto, un sonido peculiar pero bueno. En tercer lugar estaría Backstreet's Back, porque de verdad, más allá del track 4, las baladas están muy de flojera y los otros temas son extraños. Y hay un cover por ahí ochentero que es malón, la verdad. Y el último sería Black and Blue. En lo que la gente que critica a las boy bands no se equivoca, es que estos grupos tienen una caducidad, ¿no? Y sí, lo sabemos, o sea, van a tronar en cualquier momento. Y si están de moda muchos, truena uno y los otros van tronando paulatinamente. O sea, es una ley de la vida. Pero lo interesante es ver cómo truenan y con qué disco truenan. La verdad es que ese disco de Black and Blue, el cuarto, el último, sí fue una porquería. O sea, y se los digo como fan. Ya con ese disco, que lamentablemente fue con el que vinieron a México, la única que se salva, para mi gusto, es Shape of My Heart. Todo lo demás se escucha súper mal. O sea, lo que tenía Millennium de bonito, de precioso, de cuidado, en melodía y letras, este disco de plano parece que quisieron meter todos los ritmos del mundo y además se escucha sucio el disco, no se escucha con una buena calidad vocal, las voces de ellos se escuchan casi distorsionadas, perdidas entre tanta mezcla de géneros, de ritmos. Quisieron recuperar las raíces del primer disco y no, terrible. Yo sé que a algunos les gusta The Call, fue creo que el último tema que les pegó a los Back, pero a mí no me latía ese rollo de tan, 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 tan. ¿Qué es eso? Y el inicio así de tan, tararán, o sea, no, ya fue demasiado. Y las baladas no eran poderosas, no era una cosa que se te quedara. Les digo, salvo Shape of My Heart, la otra que sacaron, More Than That, no tenía nada que ver. Y pues bueno, ellos así cayeron. Que técnicamente no se separaron oficialmente, nada más se dieron un largo break y ya después resurgieron como cuarteto, luego regresó Kevin, en fin. La verdad es que
sí, tuvieron su época de esplendor, ya lo que sacaron después, insisto, patadas de ahogado, pero se colocaron a la cabeza por esas dos grandes características. Todos cantaban, les pegaban por igual baladas y temas bailables. Además, algunos estaban caritas. En coreografías se la rifaban. Se los llevaba de calle en zinc, ahí sí. Pero no lo hacían mal, se defendían, ¿no? Y además con eso bastaba, nada más con que movieran ahí la piernita, el bracito. Con eso a las fans nos bastaba. O sea, realmente la calidad vocal era lo que importaba, aunque no lo crean. Y por eso pegaron. Pero bueno, como eran una boy band, pues tenían fecha de caducidad. Grabaron este disco horrendo, que yo pienso que ya llega un momento en que graban discos así como los New Kids on the Block, donde empiezan a escribir de sus fans y todo. Y ya cuando empiezan a escribir de las fans, ya olvídenlo, ¿no? Ya, los perdimos. Porque ya a los productores se les agota la cesera y ya no saben qué letras escribir. Los chicos, pues, por muy talentosos que sean, no escriben canciones, no son compositores. Y pues bueno, todo cae por su propio peso. Lo que sí no me van a poder negar es que la fórmula de las boy bands puede seguir funcionando durante mucho tiempo más. Ha probado ser muy longeva. Y pues ya lo vimos, después vinieron los Jonas Brothers, que ok, no eran boy band, eran más como, que podríamos decir, los nuevos Hanson, ¿no? Pero sí vino One Direction, por ejemplo, y pues bueno, después todos estos grupos del K-pop. Así que pues hay boy bands para rato. Esas fueron mis reflexiones acerca de los Backstreet Boys. Saquen sus discos y escríbanme a @ana_mzr en Twitter y a @anamunozloc, así es como me encuentran en Facebook. Déjenme sus comentarios y compártanme pues sus experiencias con los Backstreet Boys. Soy Ana Muñoz, nos escuchamos la siguiente semana. Bye bye.